trae aquí a la Argentina, sino también a nivel internacional. Hugo, lo que está ocurriendo en México es tremendo porque terminan matando la policía a uno de los líderes narco más temibles e importantes en este momento de México, y la verdad es que hay una tensión tremenda en todo el país. Incluso se recomienda no viajar a la zona de Jalisco. Es la muerte del líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, que hunde a varios estados mexicanos en una ola de violencia y bloqueos, tiroteos, quemas de autos en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Zacatecas. He recorrido toda esa zona, perdón, la autorreferencia, una zona muy bonita pero azotada por el crimen organizado. Junto con el cartel de Sinaloa, creo que el cartel Jalisco Nueva Generación es el más violento. Recordemos que estaban los Zetas también, que surgieron como justamente como un residual del grupo Zetas que iba a combatir el narcotráfico. Para entendamos lo que muchos consideran, que en México hay estados narcos. Algunos dicen es un estado narco, no sé. Hay estados controlados por el narcotráfico. Sí, de hecho, lo que termina ocurriendo también es que a partir de este enfrentamiento que se da con la policía, en la que termina abatido este líder narcotraficante, que le empiezan el Mencho. Empiezan a replicarse múltiples ataques en distintas zonas, justamente de esta región que vos mencionabas, Hugo, en distintos lugares como Puerto Vallarta, justamente a raíz de lo que ocurrió. Lo que detallan los medios locales, la reacción fue inmediata. Hubo incendio de comercios y autos, se bloquearon las principales vías en al menos 5 estados del norte y del oeste mexicano. De acuerdo a lo que están precisando, reitero, los medios locales, se registran ataques a balazos contra la Guardia Nacional. Esto es en carretera a Chapala y en varios otros lugares, con lo cual hay estado de alerta total en estos lugares y en toda la región, justamente por los ataques que está habiendo en represalia de alguna manera por lo que termina ocurriendo con el Mencho. Tal cual, es una respuesta de los grupos narcotraficantes, y ahí vemos imágenes del aeropuerto de Guadalajara, donde hay caos, hay caos, tiros, la verdad, súper conmocionada la zona de Jalisco, en México. Es el golpe más duro del gobierno de Claudia Sheinbaum al narcotráfico. Este golpe que se dio contra el Mencho es una caída muy importante dentro de lo que son los cárteles de la droga de México. Corridas, ¿no? Acá es tremendo. Es la zona del centro hacia el sur de México, la zona del Pacífico. Por ejemplo, hay una zona ahí muy cerca que se llama Manzanillo, que es un lugar absolutamente paradisíaco, de aguas transparentes. Estoy hablando con varias personas de México, muchos de esos colegas. Enseguida vamos a hablar con alguno para que nos cuente detalle de cómo se vive ahí. Ahí ser periodista es un riesgo enorme. Totalmente. Es el país donde más de riesgo. Absolutamente. Donde más periodistas matan. Exactamente. Y a lo que fue en los 90 la narcocriminalidad de Pablo Escobar, se le agregó un grado de violencia mayor, porque estos grupos, que al principio son pequeños grupos y también son grandes carteles, tienen predominio en la política y son capaces de hacer cualquier cosa, como colgar cabezas de los rivales en los puentes, ¿no? Algo que no supo hacer, no supo ocurrir en Colombia. También sumo, Hugo, que el Mencho era buscado también por Estados Unidos, así que Estados Unidos también estaba muy interesado en que caiga este líder narco, que finalmente esto sucede en el día de hoy. Estamos viendo las represalias, ¿no? La respuesta de todo el grupo narcotraficante que responde a El Mencho, y veremos hasta dónde escala esto, ¿no? Porque la realidad es que se viven momentos de mucha tensión en toda la zona de Jalisco, de México. Totalmente. Bueno, enseguida lo vamos a llamar a Gabriel Zurdo, que lo vemos aquí ya llegando al estudio. Enseguida se sienta con nosotros porque hay mucho para charlar también de esto, ¿no? Que está ocurriendo a nivel internacional. Atención, porque en México muchas veces, las situaciones de ciberataques también obviamente terminan repercutiendo. Pero bueno, en un ratito vamos a volver con esta situación vinculada a México, donde en este momento, como ves en esas imágenes que nos mostraba Juli recién, hay gente que no sabe cómo volver a su casa porque está todo frenado, y los que viven ya en esa zona literalmente no pueden salir de sus casas, tienen mucho miedo justamente por estos ataques en represalia a lo que fue obviamente un gran golpe al
al narcotráfico, pero que lamentablemente, como ocurre siempre, también tiene, bueno, vertientes muy complejas para la sociedad. Porque además, recordemos, ¿no?, que en la época de AMLO, y Sheinbaum es discípula de AMLO, muchos dicen que habla mejor, se expresa mejor, pero hubo dudas sobre el combate real al narcotráfico. Ahora, claramente, luego de la llegada de Trump, con la política y la bajada que le hizo a Sheinbaum de capturar o de impedir que la frontera se transformara en lo que era últimamente, el gobierno mexicano avanzó un golpe muy claro acá, fuerte, ¿no? Sí. Pero de hecho esta persona era buscado por el gobierno de Trump. Tiene una captura de, creo que más de 15 millones de dólares. El gobierno de Trump pedía imágenes, 15 chicos. millones de dólares por información para ayudar a la captura de El Mencho. Tremendo, Estas sí. imágenes que vemos en pantalla son No, es impresionante. tremendas, ¿no? Digo, habla del estado de tensión total. Recordemos cuando tocaron allá. al hijo del Chapo Guzmán, que además está detenido y obviamente se había escapado a todos lados hasta que lo detienen en Estados Unidos. Cuando tocaron, me acuerdo, al hijo del Chapo, hubo, ¿te acordás, no? Hubo toda una ciudad en donde los propios militares tuvieron que frenar porque estaban dispuestos a masacrar a toda la gente de la zona. Bueno, en un ratito seguimos con este tema, que hay muchísima información, pero ahora sí lo saludamos a Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting. Hay mucho para hablar, de hecho, en materia internacional sobre el cibercrimen, porque no es un tema menor, ¿no? Y está presente. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hugo, muy bien. Sí, los escuchaba atentamente. En México el año pasado, el aumento de transacciones relacionadas con el narcoterrorismo aumentó 55%. Tremendo. 55%. ¿A partir de qué? De que la gestión de financiación de los grupos narcoterroristas se canaliza a partir de criptomonedas. Claro. Claro, porque no hay trazabilidad, ¿no? Exactamente, navegando a través de Telegram, de la Dark Web, pero especialmente Bitcoin, Tether y Monero son las monedas preferidas en el ámbito de México. Nueva Generación y los Chapitos son súper conocidos por el gobierno mexicano por canalizar sus estructuras financieras a través de criptomonedas. A partir de lo cual la criminalidad logra algo que trasladamos siempre en cada uno de los encuentros que tenemos los domingos, la necesidad de establecer anonimato. Ahora, Gaby, toda esta gente, ¿no? Digo, porque Donald Trump estaba detrás del Mencho, estaba obviamente el Estado mexicano detrás de esto. ¿Cómo hacen todos estos narcos para comunicarse entre sí? Porque hoy, digo, esa comunicación es todavía más compleja, teniendo en cuenta que, digo, no sé, inteligencia pincha un teléfono o venden dónde estuvo la celda de tu celular y te encuentran hoy. Digo, ahí se van abriendo efectivamente, gracias a la tecnología, también otras necesidades en estos grupos de narco y del delito para comunicarse también. Sin duda, la misma tecnología que usamos para mejorar la vida cotidiana de las personas, la calidad de vida, la salud, utilizando o empleando inteligencia artificial, está a disposición de los ciberdelincuentes y es una apoyatura básica para las operaciones que despliegan este tipo de grupos organizados. Inteligencia artificial, decía antes, anonimato y utilización de tecnología modernísima para, por ejemplo, utilizar inhibidores de señal. Los delincuentes utilizan este tipo de recursos. Yo te decía antes, fuera del aire, Agus, estuve trabajando en Singapur, el país más rico de Asia, uno de los países con el mayor ingreso per cápita del planeta. El monto de la ciberdelincuencia en este Estado-nación, hay 3 Estados-nación en el mundo, Mónaco, el Vaticano y Singapur, ascendió en el año pasado, durante el año pasado, $1.000 millones. Impresionante. Y tenemos 1.000 millones. 2 hechos que muestran a las claras el impacto que está teniendo todo esto. Singapur acaba de votar latigazos para los responsables y los cómplices de ciberdelitos y estafas virtuales. Endurecimiento. Y tenemos el 29 de enero de este año, China Lo de China es tremendo. condenó a muerte y ejecutó a 11 integrantes de una banda. En realidad las sentencias fueron 39, pero sentenció a muerte y ejecutó a 11 integrantes